Calígula. Solo con oír su nombre se nos vienen a la cabeza ideas de locura, de depravación, de tiranía, pero su historia es mucho más que la de un simple monstruo. Es, de hecho, una de las más trágicas y extrañas de todo el Imperio Romano. Un relato que nos obliga a preguntarnos qué tanto es verdad y qué tanto es leyenda. Y esa es la pregunta central, ¿no? ¿Cómo es que alguien pasa de ser la esperanza de un imperio a ser asesinado por su propia gente? Es una caída tan vertiginosa y brutal que casi 2000 años después todavía nos fascina y nos perturba. Acompáñenme a desentrañar este misterio. Miren, todo esto comenzó con una esperanza que era desbordante. Cuando Calígula llegó al poder, nadie lo vio como una amenaza. Al contrario, todos pensaron que era el amanecer de una nueva era dorada para Roma. Y es que es muy irónico, ¿no? Antes de ser un monstruo, era Calígula, que significa botitas. Un apodo súper tierno que le pusieron los legionarios, los soldados de su papá, el gran general germánico. En ese nombre no había nada de tiranía, solo la promesa de la grandeza de su familia. Imagínense la escena, la gente de fiesta en las calles, una alegría de verdad. Se había terminado por fin el terror y la paranoia del emperador anterior, Tiberio. El joven y popular Calígula, él era el futuro. Y sus primeras acciones parecían confirmar todas las esperanzas. Hizo todo bien, acabó con los juicios por traición, perdonó a exiliados, bajó impuestos, empezó a construir. Por un momento muy breve y glorioso, fue el gobernante perfecto que Roma tanto había esperado. Pero entonces, algo se rompió. La promesa se convirtió en una pesadilla, y el príncipe que todos amaban comenzó a transformarse en la figura que recordamos hoy. Apenas llevaba medio año en el poder cuando una enfermedad gravísima casi lo mata. Los historiadores, hasta hoy, debaten qué fue exactamente. Algunos dicen que epilepsia, otros que encefalitis, pero lo que sea que haya sido, su efecto fue devastador. El imperio entero contuvo la respiración, rezando por la vida de su joven líder. Y sus plegarias funcionaron. Calígula se recuperó. Pero la persona que se levantó de ese lecho de enfermo era alguien completamente diferente. El cambio fue de 180 grados, un reflejo oscuro de lo que había sido. Cada una de sus políticas populares fue revertida. La benevolencia se transformó en paranoia, la generosidad en avaricia, y el amor del pueblo se convirtió en un miedo profundo. Esto no fue un simple cambio de opinión, fue un quiebre total en su personalidad. Y es justo aquí donde la historia se pone extraña, donde la realidad empieza a mezclarse con la leyenda. Los relatos sobre su locura y crueldad se convirtieron en la comidilla de Roma y definieron su legado para siempre. Los rumores que empezaron a circular eran espantosos. El historiador Suetonio, por ejemplo, habla de una depravación sin límites, sobre todo con su hermana Drusila, con quien tenía una relación obsesiva y pública. Y esto, en una sociedad como la romana, donde la familia era sagrada, tratarla como su esposa no era solo un escándalo, era un desafío a todo lo que ellos creían. Su ego, su ego se fue a las nubes. Ya no se creía un dios, exigía que todo el imperio lo adorara como tal. Incluso llegó a ordenar que pusieran una estatua suya en el templo de Jerusalén, un acto de blasfemia que casi provoca una guerra. Pero si creen que eso es lo más raro, esperen, porque hay historias que ya bordean lo absurdo, relatos que parecen más un mito que historia, y la más famosa es, sin duda, la vez que, supuestamente, le declaró la guerra al mismísimo dios del mar, Neptuno. Traten de imaginar la escena, legiones enteras formadas en la playa, con catapultas apuntando al agua. Después de ordenarles que atacaran las olas, los soldados tuvieron que llenar sus cascos con conchas marinas. Ese era el botín del océano, para celebrar su gran victoria. Pero quizá ninguna historia captura mejor el desprecio de Calígula por las tradiciones como la de su amado caballo, Incitato. La leyenda dice que no solo lo llenó de lujos, sino que planeaba nombrarlo cónsul de Roma, un caballo. Y aquí está el punto clave, ¿no? ¿Estaba realmente tan loco que creía que su caballo podía gobernar?
¿O era un tirano tan cínico e inteligente que quería demostrarle al Senado que su trabajo era tan irrelevante que hasta un animal podría hacerlo? Es una pregunta que los historiadores todavía se hacen. Un reinado tan intenso, tan extremo, no podía durar. La tiranía de Calígula estaba llegando a un final que era inevitablemente violento y que iba a sellar su destino y plantear preguntas que siguen vivas hasta hoy. Al final, aquellos que tenían el trabajo de proteger su vida se convirtieron en sus verdugos. ¿Y qué les motivó? El miedo. Los guardias pretorianos vivían con el terror constante de ser las próximas víctimas de sus caprichos mortales. El final fue rápido y brutal. Lo emboscaron en un pasillo subterráneo del palacio. La primera estocada fue del líder de la conspiración. Luego los demás se unieron, apuñalándolo una y otra vez, con una furia que habían acumulado durante años de humillación y terror. Tenía solo 28 años, 4 años, un reinado que comenzó con la promesa más brillante de todas y terminó en un charco de sangre. Pero, un momento, ¿podemos confiar en todo lo que hemos oído? Es súper importante entender que las principales fuentes sobre Calígula fueron escritas por sus enemigos, o mucho después de su muerte. Personas que tenían todos los motivos del mundo para pintarlo de la peor manera posible. Muchas de estas historias encajan perfectamente en lo que hoy llamamos propaganda. Fueron exageradas para justificar su asesinato y para que los emperadores que vinieron después se vieran mejor. Es muy probable. Ahora, a pesar de las posibles exageraciones, hay algo que sí es bastante seguro. Más allá de si nombró cónsul a su caballo o no, Calígula fue un gobernante cruel, errático y autoritario que despreciaba a las instituciones y a su gente. Y así volvemos a la pregunta del principio. ¿Con qué nos quedamos? ¿Fue Calígula un monstruo psicópata, quebrado mentalmente por una enfermedad? ¿O fue la primera víctima de una campaña de desprestigio tan efectiva que su eco todavía resuena hoy? La verdad, como casi siempre, probablemente no es ni blanca ni negra, sino un gris muy oscuro, perdido en las sombras de la historia.